Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Estad en paz. El mundo está lleno de enemistades, de conflictos, de guerras, de pleitos entre los hombres. La humanidad no procura el acuerdo, sino el enfrentamiento. No busca el acercamiento, sino el distanciamiento. Esto sucede en todos los niveles básicos de la sociedad: familia, amigos, vecinos, ciudadanos. También sucede entre las distintas formas de pensamiento: religioso, político, social o filosófico, entre los que siguen el camino común o el diferente, entre los pueblos, regiones o países. En el mundo no hay paz. Pero lo peor es que tampoco en el mundo se procura la paz. El hombre no es dado a procurar y tener paz con su prójimo. La discordia es una tendencia pecaminosa del hombre que busca acabar con la paz. En Romanos 3:10 al 12 y 17 al 18 se dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este texto, que concluye diciendo que no hay camino de paz entre los hombres, nos dice también que esta ausencia de paz es consecuencia de la injusticia de los hombres, de la actitud de negación de Dios, de ignorar a Dios, de la actitud de inutilidad moral y espiritual en la que se encuentra el ser humano como consecuencia del pecado. Todo esto hace que entre los hombres no haya camino de paz. No hay Dios, no hay temor de Dios en el mundo. Como consecuencia de esta situación, no hay paz. La discordia, que es la falta de acuerdo, quita la paz. La paz que se quita entre las personas en sus distintas situaciones espirituales en las que se encuentran. La discordia o falta de acuerdo se produce entre unos y otros incrédulos. En Romanos 3:13 al 16 se nos dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta es la situación del ser humano. Es la condición general de todas las personas sin Dios. Con su boca engañan. Su boca es como un sepulcro abierto, del cual sale continuo hedor, del cual sale veneno, veneno como de áspides, como de serpientes venenosas. Esta es la actitud de maldición, de amargura del ser humano que, como dice al final de estos versículos, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay una actitud pronta para hacer daño, para perjudicar, para de alguna manera quitar todo aquello que conduce a la paz entre el prójimo y, en definitiva, producir una situación de enfrentamiento, de discordia, de conflicto, de guerra, etc. Así pues,
la discordia se produce entre incrédulos, en primer lugar, entre aquellos que no conocen al Señor, entre aquellos que están en una situación de pecado y en la cual pues permanecen porque ni conocen su estado ni quieren salir de su estado. Pero también la discordia que quita la paz se produce entre los incrédulos y los creyentes. Según dijo Jesús en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Estas palabras son matizadas también en Lucas 12:51 cuando Jesús dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Estos dos textos juntos nos muestran que la ausencia de paz entre incrédulos y creyentes se produce por la disensión, por el conflicto entre las tinieblas y la luz, entre la mentira y la verdad. El incrédulo está en mentira, está en tinieblas, el creyente está en luz, está en verdad, y esto evidentemente produce un conflicto. Por tanto, la discordia afecta también a los incrédulos y creyentes, porque la mentira es como el aceite que no se puede mezclar con la verdad, que es el agua. También la discordia que quita la paz se produce entre creyentes. Tristemente, los propios creyentes, los mismos creyentes, no siempre viven en la paz que deberían de tener. En Romanos 14, 13 al 15, se nos está hablando de una situación en la iglesia de Roma en la que había conflicto, había problema. Dice allí Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí el apóstol Pablo nos está describiendo una situación en la iglesia de Roma en la que los creyentes discuten por cuestiones como la comida, en la que los cristianos se enfrentan por sus discrepancias con respecto a lo que está bien comer o a lo que está mal comer, y esto les lleva a oponerse, a enfrentarse el uno al otro. Dice el texto, incluso hasta el punto de poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O más extremadamente, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, los conflictos entre cristianos pueden producir tropiezo y también incluso hacer que algunos en ese tropiezo caigan y no se levanten. En definitiva, las discordias que quitan la paz se producen entre incrédulos y creyentes, y también entre creyentes. La discordia se expresa en distintos grados de intensidad. Unos, por ejemplo, dicen le aborrezco. Cuando una persona dice de otra le aborrezco, expresa una lucha declarada, abierta, contra la paz y contra la conformidad. En 1 de Reyes 22:8 se dice yo le aborrezco. Aquel rey decía de un profeta yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Aquí este rey está declarando abiertamente un odio, un aborrecimiento por el profeta. Este rey lucha contra aquel hombre de Dios porque no le gusta, porque no quiere que le hable la verdad, y lo hace intentando acabar con toda
unión, con toda posibilidad de armonía, de vida, de paz con aquella persona. Le aborrezco. Las personas que aborrecen, que odian, no quieren tener paz con aquella persona que es odiada, que es aborrecida. No quieren. El odio es un muro muy grueso que se ha levantado también muy alto y que se levanta y se establece con el propósito de permanecer. Por tanto, este sería el primer grado de intensidad de la discordia. La discordia que quita la paz, el aborrecimiento. Otro grado de intensidad de discordia sería el de aquellos que dicen no me llevo con esta persona, no me trato con esta persona, expresando su conformidad con una vida sin paz y en discordia. En Juan 4:9 se nos dice que la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí sí nos está hablando de una situación mantenida en el tiempo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se soportaban, no se toleraban, y habían decidido vivir en esa situación. Es decir, cuando alguien dice no me llevo con, no me trato con, está diciendo, bueno, yo he decidido que no tengo ninguna relación con esta persona, no quiero tener ninguna relación, y hay personas que incluso dicen yo no la odio, yo no la aborrezco, pero no quiero tener ningún tipo de relación, de armonía, de convivencia pacífica, buena con esa persona. Por tanto, este sería otro grado de discordia entre las personas. El primero sería el aborrecimiento, el grado mayor. El segundo sería el de no me llevo con. Y en tercer lugar, aquellos que dicen me da igual, me da igual, me da igual llevarme bien o llevarme mal con tal o cual persona, atribuyendo el mismo valor a la tormenta que a la calma, a la discordia que a la paz. Romanos 12, 18 al 19 se dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Este texto está describiendo una situación en la que no hay paz, y no hay paz porque a las personas de las que está el apóstol teniendo en sus pensamientos, a estas personas les da igual no tener paz. Por eso el apóstol dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, no estáis haciendo lo suficiente, no estáis procurando tener paz, estar en paz con otras personas, no lo estáis haciendo. Por tanto, en este último caso, se está hablando de alguien que, como hemos dicho, le da igual 8 que 80, le da igual tener paz que tener discordia. En todos estos casos, en los que hemos hablado de distintos grados de discordia, se olvida que el mandamiento de Dios es que procuremos estar en paz. Este es el mandamiento de Dios. Es decir, Dios quiere que vivamos en armonía. Dios quiere que vivamos en quietud y en acuerdo con el prójimo. En el texto que hemos leído, la primera parte dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es lo que Dios quiere, si es posible. Obviamente puede haber casos en que no depende de nosotros, no podemos hacer más, pero dice el apóstol, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, que no sea por ti, que no sea porque tú no hayas hecho todo lo que podías, todo lo que debías haber hecho. Si es posible, estad en paz con todos los hombres. Por tanto, esta es la voluntad de Dios para
con nosotros. Dios quiere que estemos en paz con todos los hombres. Esta es la voluntad de Dios, que procuremos tener paz con todos los hombres. Este es el propósito de la salvación. Jesús vino a traer paz a la humanidad, acabando con las tinieblas y con la muerte que produce el pecado. En Lucas 1, 69 y 79 se nos dice que nos levantó Dios un poderoso Salvador para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. A esto vino Jesús, a traer paz a la humanidad, a traer paz a los hombres. Y esto debería entenderlo un cristiano. Un cristiano debería de entender que la salvación es paz. Así se nos habla del mensaje del Evangelio. Se nos dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. El mensaje de salvación de Dios en Cristo, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que anuncia que Dios da paz por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y en Colosenses 1:20 se nos dice que por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, un cristiano debería ser, como dijo Jesucristo en las bienaventuranzas, un pacificador. Un pacificador. Una persona que vive y procura la paz, porque entiende que la salvación de la que disfruta tenía ese objetivo de producir en aquella persona que es salva, producir paz, hacer del creyente, del Hijo de Dios, una persona con paz, pero también hacer de esa persona un instrumento de paz. Por tanto, la paz de Dios es para todo aquel que es justificado de sus pecados por medio de la fe en Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te sientes hijo de Dios? ¿Te sientes un redimido? ¿Un salvo? ¿Una persona salvada? ¿Justificada de la culpa de tus pecados por medio del sacrificio de Cristo? ¿Por medio de la fe en Cristo? ¿Te sientes alguien que ha sido objeto de la salvación? Si te sientes, si piensas que eres una persona salva, tienes que ser alguien que tenga paz, que viva en paz y que procure la paz. Todos los salvos, todos los salvos en Cristo disfrutan de la paz de Dios. En Lucas 7:50, Jesús dijo a una mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Todo aquel que ha sido salvo va en paz por la vida. Ve en paz. ¿Eres salvo? Tienes que ir por la vida en paz. No puedes ser un guerrero permanente con tu prójimo. No puedes ser un guerrero permanente con tu marido o con tu mujer o con tus hijos o con tus hermanos o con tus vecinos. No puedes estar en guerra permanentemente con tu prójimo. Si eres un redimido, tienes que tener paz y ser un agente o embajador de la paz. El Señor quiere que tengamos paz y que procuremos tener paz con nuestro prójimo. La paz de Jesús es quietud y calma propia en medio de la tormenta.
Es muy interesante que en algunos textos en los que Jesús habla de su paz, nos esté al mismo tiempo hablando de conflictos. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué texto más interesante? La paz os dejo, mi paz os doy. Pero esta paz de Jesús, de la que está hablando aquí, se nos dice que es una paz que tiene que ver al mismo tiempo con una persona que la disfruta en medio del conflicto, en medio de la tormenta. Dice Jesús a continuación, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Os he dado mi paz, pero no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Por tanto, de nuevo, se está contrastando que una persona que tiene la paz del Señor, que vive en la paz del Señor, puede tener aflicción por parte del mundo, por parte de situaciones ajenas a él o ajenas a su relación con otras personas. Hay situaciones, por ejemplo, que no tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad puede producir en nosotros dolor, tristeza. Pero una persona puede tener una enfermedad y no necesariamente eso significa que esté en discordia con su esposa, con su marido, con sus hijos, con su prójimo. Por tanto, en la vida los cristianos vamos a pasar por situaciones difíciles y en medio de ellas el Señor nos da su paz. La paz de Dios se disfruta en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. La paz de Dios en Cristo es también paz de conciencia. La conciencia es el tribunal que aprueba o condena nuestros hechos, nuestras decisiones. Y nuestra conciencia está en paz cuando es guiada por la palabra de Dios. Una conciencia guiada por la palabra de Dios es una conciencia en paz. Dice Filipenses 4, 7 y 9, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí sí nos está hablando de una paz que guarda el corazón y los pensamientos, una paz de conciencia. El corazón son los sentimientos y los pensamientos son la capacidad que tiene el ser humano de tener un conocimiento, una actitud de discernimiento de las cosas. Por tanto, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos pueden tener la paz de Dios. Y tienen esa paz de Dios, la conciencia, en sus diferentes manifestaciones, puede tener esta paz cuando actúa según, como dice aquí Pablo, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Es decir, mediante la enseñanza y el ejemplo que los instrumentos de la revelación han dado de las cosas de Dios. En definitiva, la palabra que modela nuestras conciencias y nos hace actuar según las directrices de esa palabra, hace que tengamos una actitud y unos sentimientos de paz, paz interior, paz de conciencia. Y la paz de Jesús, esta paz de Jesús a nivel interior, de la que acabamos de hablar, une a quienes tienen esta paz interior. Es interesante que en Lucas 10, 5 al 6, se dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él,
y si no, se volverá a vosotros. Se nos está hablando de una paz que se comparte, de una paz que se proyecta y extiende a otros que se encuentran también en paz. Por tanto, la paz interior une a las personas. No puede haber paz exterior, paz entre personas, si ambas no tienen paz interior. Por eso, aquel que tiene paz interior debe intentar que otros tengan paz con él, proyectando la palabra, que es la que produce la paz interior, para que al final se produzca la paz exterior, la paz entre personas. El que tiene paz con Dios, paz consigo mismo, podrá tener paz con el prójimo. Sin paz con Dios y con uno mismo no se puede tener paz con el prójimo. La paz de Jesús procede también de la vida en el Espíritu y produce un sentir unánime de amor mutuo. Dice Romanos 8:6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vivir de manera tal que el Espíritu Santo gobierne, guíe y disponga de nuestras vidas. Aquel que por el Espíritu Santo tiene una actitud de llenura de Dios, de llenura de la voluntad de Dios, aquel que por el Espíritu Santo tiene el poder de Dios para que ese conocimiento, para que esa vida de Dios sea algo que se muestre a nivel interior y, como hemos visto también, a nivel exterior. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así pues, quien vive en el Espíritu Santo, quien vive en el Espíritu de Cristo, es una persona que además de vida, es una persona que tiene paz y proyecta la paz. Por eso en 2 Corintios 13:11 se nos dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La paz es una pescadilla que se muerde la cola. La paz es algo que se retroalimenta. Quien está en paz vive en paz, y quien está y vive en paz pues tendrá la paz de Dios, es decir, tendrá más paz. Por tanto, la persona que vive en paz puede seguir en paz. Es algo que nos dice, por ejemplo, Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Quien está en paz solo tiene que seguir esa senda de paz, porque la paz pues tiene que ver con la armonía, como hemos visto, tiene que ver con la concordia, tiene que ver con la conformidad, tiene que ver con la unanimidad, tiene que ver con el amor. Por tanto, cuando una persona desde la paz llega a todas estas manifestaciones de la paz, que son nexos que le unen al prójimo, cuando una persona está en todo esto, pues estas mismas cosas le hacen incrementar la paz en su vida. Por eso Hebreos 12:14 dice, seguid la paz, con todo, seguid la paz. Quien está en la paz del Señor Jesús está en un camino de felicidad, un camino de dicha, de bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, un camino. Y aquí dice el autor de la epístola a los Hebreos, seguid la paz, seguidla. Cuando uno está ya en la paz, solo tiene que seguir aquello que le ha llevado a la paz, pues seguir, como dice aquí el texto de Hebreos 12:14, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Uno de los instrumentos de la paz es la santidad, es el hacer las cosas desde la actitud del fruto del Espíritu, desde un carácter al modo y manera de Cristo, desde el fruto del Espíritu que es amor, que es benignidad, que es justicia, que es misericordia, que es todo aquello que es bueno y que tiene que ver con el carácter de Cristo. Seguid
la paz y la santidad. Es decir que, mirad aquí la relación, la santidad nos lleva a la paz y la paz nos hace tener más santidad. Y por tanto, siguiendo en este camino, pues la paz se incrementa, aumenta en nuestra vida. Dice 1 de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. De nuevo, otro texto que incide en lo mismo desde otro punto de vista o desde otro ángulo. Apártese del mal y haga el bien. Es decir, la santidad, que no es otra cosa que seguir el bien y apartarse del mal. Esto es la santidad. Ser santo, ser apartado para Dios es precisamente eso, apartarse del mal y seguir el bien. Quien sigue el bien, pues consigue paz y procura paz para él y para su prójimo. Así pues, la paz de Dios es algo que se obtiene en Cristo, pero que se busca y se procura aumentar en la vida para con uno mismo y para con el prójimo desde la santidad, la justicia y el bien. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy ha sido Estad en paz. Y hemos visto que el hombre no es dado a procurar tener paz con su prójimo. La discordia es una tendencia pecaminosa que quita la paz. La discordia quita la paz entre incrédulos y creyentes y entre creyentes. La discordia se expresa en distintos grados de intensidad. Unos aborrecen, otros no se llevan y a otros les da igual, olvidando que Dios manda que procuremos estar en paz con todos. Y hemos visto que es la voluntad de Dios que procuremos tener paz con todos los hombres. El propósito de la salvación es paz en Jesús para la humanidad. Este es el mensaje de la buena nueva del Evangelio para todos aquellos que creen en Cristo. El Señor quiere que vivamos en su paz. La paz de Jesús es quietud en medio de la tormenta. Es paz de conciencia, en fe, santidad y justicia, que a través de su palabra une a las personas en amor. En 2 a Tesalonicenses 3:16, el apóstol dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Que Dios nos ayude a estar en paz. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que en este mundo de discordia, de guerras, de conflictos, de enfrentamientos los unos con los otros, nos llama a estar en paz. Ayúdanos, Señor, a entender que la salvación produce paz, que la salvación quiere establecer la paz entre tú y el hombre y entre los hombres y los hombres. Ayúdanos, Señor, a estar en paz contigo y a estar en paz con el prójimo. Danos la gracia de estar siempre en paz. Que no seamos de aquellos que aborrecen, de aquellos que no se llevan, de aquellos que son indiferentes, que les da lo mismo, sino que seamos de aquellos que procuran la paz. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios que también nos cuidas, nos proteges del mal y del maligno. Gracias por la salud que sigues dando a aquellos hermanos que tienen COVID y te pedimos, Señor, que sigas sanándoles hasta que se recuperen del todo. Te suplico, oh Padre, que también sigas ayudando a aquellos que se están recuperando de enfermedades como Carmen Rosa, como Susana, como el padre de Josefina, como
aquellas personas que están padeciendo enfermedades crónicas o debidas a la edad. Señor, ten misericordia de todos tus hijos y también de nuestros familiares y seres queridos. Te suplico también, Señor, que bendigas a aquellos que tienen problemas, que resolver, que les ayudes, que proveas trabajo, casa, que proveas calor para los que están fríos, fuerza para los que están débiles en ti, y que les des la capacidad de seguirte. Y sobre todo, Señor, te pedimos paz para todos aquellos que están en discordia. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.